Hola, en los minutos que vamos a compartir, quiero que consideremos juntos los primeros 7 versículos del capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Como todos saben, está escrita por el apóstol Pablo, y él en estos 7 versículos repite 4 veces la frase "en el Señor", y quiero que veamos esas 4 veces qué significa cada una. Empecemos a leer juntos la palabra de Dios, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Los que me conocen saben que me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, y dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. El primero en el Señor es estar firmes en el Señor. ¿De qué venía hablando Pablo? Porque él dice así que, por lo que estaba diciendo antes. Y yo rescato 3 cosas en los últimos 2 versículos del capítulo 3. Venía hablando de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Venía hablando de que la venida del Señor era inminente. Y en tercer lugar, de que nuestros cuerpos serían transformados a su semejanza. Y esas 3 verdades nos tienen que llevar a estar firmes en el Señor. La esperanza que tenemos los cristianos, algo de lo que Pablo habló mucho, y él decía: nuestra esperanza no avergüenza. Esa esperanza de ser transformados, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de que la venida del Señor es inminente, nos tiene que llevar a estar firmes en el Señor. Y estar firmes en el Señor es estar en la verdad de Dios, es estar en Jesús, es estar en los caminos de Dios. Otro apóstol, Juan, decía: yo no tengo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan en la verdad. Así que si no estás firme en las cosas de Dios, si venís a la iglesia cada tanto, si abrís la Biblia cada tanto, yo te animo a estar firme en el Señor. El segundo en el Señor lo encontramos en el versículo 2 y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El Señor hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso dice su palabra, y estamos en paz con Dios. Pero también quiere que estemos en paz los unos con los otros y practiquemos la paz. Pablo dice en otra carta: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, eso que Dios consiguió en el vínculo de la paz. Este pasaje habla de paz, paz con los demás, paz con uno mismo y paz en las circunstancias. Evodia y Síntique eran 2 hermanas de la iglesia de Filipos, que evidentemente tenían un problema entre ellas. Pablo no nos cuenta de qué problema se trataba, pero eso nos habla de que se trataba de un problema menor, si no lo hubiera dejado explícito como lo hizo con graves problemas en otras cartas. ¿Cuántas veces nos enojamos por pavadas con los hermanos? ¿Cuántas veces guardamos rencores por años con alguien y pasa el tiempo y hasta nos olvidamos por qué estábamos enojados? Y cuando nos preguntan ¿qué te hizo esa persona?, balbuceamos, decimos: no, me hizo daño, me lastimó, y en vez de perdonar hacemos más grande la herida. Nos alejamos cada vez más de esa paz que Dios procura que tengamos con los demás y nos hacemos daño a nosotros mismos. Ahora Pablo provee la solución divina para el conflicto entre estas 2 hermanas y dice: sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo les dice: sean de un mismo sentir en el Señor. En los conflictos personales muchas veces buscamos saber quién tiene la razón. ¿Qué me dijiste? ¿Yo qué te dije? Acá lo que dice el apóstol Pablo es muy distinto, y es que busquen resolver el problema de acuerdo al Señor, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No importa quién tiene la razón, importa seguir la guía de Dios expresada en su palabra para que resolvamos nuestros conflictos. La palabra de Dios dice que los que son fuertes tienen que sobrellevar las flaquezas de los débiles. Tenemos que llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. No tenemos que cascotear a aquel que no tenía razón.
Tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros e intentar resolver nuestros conflictos en el Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pablo también les dice que sean de un mismo sentir en el Señor, porque hacer las cosas en Dios es la única manera de hallar armonía, porque en el Señor hay absoluta paz. Si leen la carta a los filipenses en sus casas, se van a dar cuenta que Pablo en toda la carta insta a los filipenses a que sean de un mismo sentir en el Señor. Buscarlo en tu casa, pero en el 1.7 está, en el 2.2, en el 2.5, en el 3.15-16 y ahora en el 4.2. Significa que es un mandato de Dios hacer de un mismo sentir en el Señor. A no pensar a mi manera, ni que el otro hermano piense a su manera, sino a pensar como Cristo. El apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Literalmente significa, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. La referencia, la medida correcta de pensar y de hacer las cosas, las hallamos en el Señor Jesucristo. La famosa pregunta que nos enseñan de chicos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? El tercer en el Señor lo encontramos en el versículo 4 y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Acá también es muy hermoso lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Pablo les quiere decir a los filipenses que en vez de estar perdiendo el tiempo con problemas entre ellos y cosas menores, hagan algo más productivo, regocijarse. El gozo en el cristiano debe brotar de forma natural. El Señor nos dio sobrados motivos, empezando por su salvación y seguido por tantas bendiciones para que estemos gozosos. Y Pablo dice, regocíjense siempre. Es una actitud constante que tiene que verse reflejada en la vida de los cristianos. Que sea un estilo de vida el gozo en los cristianos, que contagiemos esa alegría. David dice, vuélvenos el gozo de tu salvación, que muchas veces lo perdemos por pelear entre nosotros. Pablo dice siempre, constantemente, que sea una actitud de vida. Una persona gozosa es difícil que se enrede en problemas con los demás, con los hermanos, y mucho menos por cosas menores. El versículo 5 nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Además de mostrar el gozo, tenemos que mostrar nuestra gentileza como verdaderos cristianos. El ver las cosas desde el punto de vista de los demás, el comprender a los demás, el aceptar a los demás, el estar dispuesto a ceder por amor al Señor, a pesar de que tal vez tengas la razón o no. Lo importante es reflejar el amor de Dios, el gozo de Dios y la verdadera gentileza de los hijos de Dios. La frase de que el Señor está cerca es que el Señor viene pronto, viene en cualquier momento. Y otra vez Pablo hablando de la esperanza cristiana, pero sumándole una responsabilidad, de que cuando venga el Señor nos tiene que hallar haciendo su voluntad. Miren, si el Señor viene y estamos peleados los unos con los otros, es necesario que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad, honrando su palabra, amándonos los unos a los otros. El Señor mismo dijo, en esto la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Esto es todo lo contrario a lo que estaban haciendo Evodia y Síntique, que estaban peleando entre ellas. Debemos comportarnos como si el Señor estuviera en este recinto, porque en realidad el Señor está acá donde yo estoy y está donde vos estás, pero también saber resolver los conflictos a la verdad de que el Señor viene pronto. El cuarto en el Señor lo encontramos en el versículo 6, que dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Acá tenemos el cuarto en el Señor, que es confiar en Él.
Otra actitud que Pablo recalca que deben tener los verdaderos creyentes: la confianza en el Señor. Además de estar firmes en el Señor, además de ser de un mismo sentir, además de regocijarnos, Él quiere que pongamos nuestra confianza en el Señor. Por nada estén afanosos. La Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender o pedir. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. El método de Pablo para confiar en el Señor es la oración. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y orando por todo, llenaremos nuestro corazón de paz, de modo tal que podremos estar en paz con los demás, podemos estar en paz con nosotros mismos y podemos estar en paz en las circunstancias en las que nos encontremos. Y también Pablo les dice: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Tener una vida de oración y de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho, indudablemente seguirá produciendo paz en nuestros corazones. Y les repito, paz con los demás, paz en nosotros y paz de Dios en cualquier circunstancia. No es la paz con Dios, esa paz con Dios la consiguió Jesús. Es la paz de Dios la que tenemos que llevar en cada momento de nuestra vida, con los demás, con nosotros y en cualquier circunstancia. Y quiero terminar con esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. La paz de Dios no nos llevará solamente a estar en armonía con mis hermanos y con nosotros mismos. Guardará también nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas ansiedades vienen a nuestra mente? Laborales, problemas de salud que hoy vivimos tanto, problemas entre familiares, problemas en la iglesia, cosas que nos enojan del otro. Pero Pablo nos dice que si llevamos una vida de oración, de orar por todo, de agradecimiento, vamos a experimentar esa paz de Dios que nos defenderá de todas nuestras angustias, de todos nuestros miedos. Y el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Como cristianos tenemos que mostrar tantas cosas: nuestra gentileza, nuestro amor, pero también tenemos que mostrar a otros que vivimos en paz con Dios, en paz con los demás, en paz con nosotros mismos, y tenemos que mostrarles por sobre todo que en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo podemos estar seguros en Dios. Que Dios te bendiga.